también interpretas esa fórmula, este símbolo en estas fórmulas, como representando relaciones de subordinación o algo de ese estilo. Lo que se sigue de esto muy claro es que esta fórmula, por tomar un ejemplo sencillo, esa fórmula va a tener distintos significados en función de los distintos significados que le hayas dado a esto. Parte todo, objeto imagen, causa efecto. Entonces, los postulados son ambiguos en el sentido de que es ambiguo este símbolo en el sistema de bueno. Estos símbolos no son lo que es ambiguo, lo que es ambiguo es los símbolos. Las dos cosas son ambiguas. Solo los símbolos. Bueno, sí, quizá los dos. O sea, la lógica formal se caracteriza y las ciencias porque cada concepto es unívoco. Tú sabes lo que es la circunferencia, es que no hay más significado. En geometría euclidia tú sabes lo que es la circunferencia. También sabes, yo que sé, lo que es una derivada. Pero aquí, en la filosofía, las ideas son polisémicas. Entonces tienen muchos sentidos. Igual que cuando tú dices que es ambiguo el relator de inclusión, o bueno, cualquier otro. Bueno, porque claro, pero porque la filosofía es así. Es decir, según el sentido que tomes. O sea, tú cuando estás haciendo lógica formal, P y Q, entonces, yo qué sé, R, ahí en ese contexto sabes a qué se está refiriendo la P y la Q, y ahí no hay duda. Es decir, es unívoco, lo que significa P, lo que significa Q. Pero aquí, las ideas filosóficas de M1, M2 y M3, y sobre todo M, tienen varios sentidos. Entonces, la fórmula hay que tomarla en cada sentido, en cada contexto. Y ahí sí que es precisa. No se puede decir, es que aquí dice aquí y luego 10 páginas puede decir otra, claro, pero porque está tomando otro sentido. O sea, que lo que propones es que, por ejemplo, el postulado... Yo lo que propongo es que las ideas filosóficas son ambiguas. O polisémicas, o análogas, yo qué sé, pero que no son unívocas. Por esa razón, los símbolos lógicos no se pueden entender a la manera autogórica que lo hace la lógica formal. Hay que introducir el eje semántico, la referencia. Entonces, tienen una referencia a algo. La propuesta suya es que, a ver, yo creo que la ambigüedad en filosofía es lo más típico, evidentemente, y no es mala, excepto cuando se formula una tesis y esa tesis es ambigua y no se acaban los distintos sentidos. No se hace lo que los clásicos llamaban la partitio equivocaciones. Es coger la tesis y enumerar sus distintos sentidos. Lo que estáis proponiendo es algo así como que el postulado 2, lo que sea realmente sea 5 o 6 postulados distintos, vamos a llamar 2, tal, en el que en cada uno este símbolo tiene uno de los sentidos. Sí, M también tiene sentidos distintos. Y M también, entonces eso... O sea, a veces M es M1, a veces es M2, otras es M3. Claro, pero eso desde luego, en la presentación de los postulados, eso no está... O sea, a mí me parece una interpretación que salvaría este problema. Pero yo creo que se entiende, yo lo entiendo así. Pero luego la ejercita, porque luego hace los contextos M, N y M' definen diferentes formas de aplicar los conceptos y los operadores. Pero esos son en distintos sistemas filosóficos, no dentro del suyo. Entonces, su sistema analizando otros. Claro, otros. Esto es su sistema analizando otros sistemas. Entonces, él define los contextos desde los cuales puede analizar uno u otro sistema. A mí, por ejemplo, me he hecho un lío con el contexto M', por el tema del significante, toda la... Lo menos más complicado de trazar. Bueno, eso que Ese decidimos dejarlo fuera porque es mucho más técnico desde el punto de vista lógico, pero... O sea, porque ahí donde uno traduce como todas estas ideas, bueno, traduce, no sé si es aquí que la traducción, pero como que este afrontamiento lo formula en lugar de con la lógica de clases con la lógica de relaciones. Es mucho más complicado, lo dejamos de fuera, pero si... Y se refiere más según la atención no geológicos o ontológicos. Sí, más categoriales. Lo que pasa es que ayuda a clarificar cómo opera E y cómo opera con M, cómo E opera con M. Vamos. Entonces ayuda mucho en ese sentido. La verdad que es muy complejo y yo creo que lo he entendido sobre media, pero que sí que arroja ciertas luces sobre toda la ambigüedad que hay en los contextos M y N, pero no utiliza los mismos conceptos en M y en N. Los utiliza prácticamente iguales, pero contextualizados de forma distinta. Es decir, la base del concepto es la misma, por eso es el mismo sistema, pero luego lo contextualiza de una forma que le facilita el acceso a otros, el englobar otros sistemas filosóficos desde su propio sistema. Que es la sensación de que toda la exposición de la ontología es como mi sistema es más completo que el resto. Que mi sistema es más completo porque puedo explicar el tuyo, y el suyo, y el suyo, y el suyo. Y eso es lo que hace en todos estos capítulos, sobre todo en el 3. Bueno, la fórmula sería lo que es el mapa, lo que es el uso del mapa, me hace más gráficos. Pero que la fórmula no la puedes entender igual que en matemática porque no son matemáticas. Precisamente eso es lo que conduce el problema. O sea, yo
Pero te la va explicando, conforme va poniendo la fórmula te va explicando un poco y dice, pero esto sí, pero no, pero sí, pero no, pero en este sentido sí y en este otro no. Entonces, al final lo que pasa es que llevas un popurrí en la cabeza de un montón de E's, un montón de M's, un montón de M's 1, 2 y 3, ¿no? Yo sabes muy bien yo creo que lo que hay que hacer es, para formular las ideas de la autonomía materialista, que es una fórmula que cae al principio, prescindir completamente de este lenguaje. Yo creo que habría que no emplear la lógica de clases con tantas asunciones y correcciones ad hoc de que esto no se debe interpretar como una clase, esto sí se debe interpretar como una clase, el relator incluso realmente es una reducción, sino muchas. Yo creo que es poco parsimonioso, yo creo que sería más fácil, y sé que ha hecho esto en muchas ocasiones, y estaría bien que alguien la mano, de reformular estos postulados con una maquinaria más potente o más adecuada al caso, porque yo creo que la lógica de clase está bien planteada aquí, o el lenguaje de conjunto, para ser más exacto, es muy tosca para captar todas las sutilezas ontológicas que uno quiere representar. Esto enlaza con la teoría de la geométrica de la filosofía. Es decir, justifica la geometría de la filosofía con estas relaciones. Entonces, si no ponen las relaciones, el concepto de que es geométrica no lo puede explicar igual. Porque podría ser de otra manera. O sea, si el interés de poner mostrar que las ideas filosóficas tienen una legalidad objetiva, tiene un formato lógico. Sí, un formato lógico, entendiendo lógico en sentido amplio, podrías darle justificaciones a hipótesis empleando otros recursos. Es decir, podrías, no se me ocurre ningún particular, la verdad, pero de todas maneras yo sí creo que los lenguajes formales o de los que vamos a aplicar a la filosofía no tienen por qué siempre aclarar todo. Es decir, yo creo que el lenguaje natural es mucho más conveniente para estas clases de cosas, por lo menos para algunas cuestiones ontológicas. Y yo creo que esto se podría hacer yendo a lo que discutimos, el artículo de 64, me parece que es donde habla del concepto de ensayo en un simposio sobre Fijó, que es muy curioso porque cómo entiende el ensayo en ese artículo choca, en mi opinión, con lo que entiende por ensayo implícitamente en los ensayos. Es que pero yo creo que en ese artículo sobre el concepto de ensayo dice que lo que caracteriza un ensayo es que está escrito en lengua nacional, claro. Y bueno, yo creo que en muchos conceptos filosóficos, ontológicos en particular, esta clase de lenguajes empleados así no son buenos. Es mejor emplear un lenguaje natural en el que especifiquemos realmente qué quiere decir esta relación, por ejemplo. Y esto se tiene que hacer pues, en un lenguaje lo más literal posible y que prescinda al máximo de metáforas, creo yo. Está calculado en los libros de física divulgativa y demás, cada fórmula quita, no sé si era un 20% de lectores potenciales, o sea, que todos los que pueden ser que se han quedado en dos páginas. Poniendo todas estas formas. Sobre el tema del ensayo, si puedo hacer un apunte. Sí. Vamos a ver, yo creo que el tema del ensayo es crucial, porque este libro tiene un título muy rarísimo, que es Ensayos materialistas, cuando son dos ensayos que tampoco se ajustan a lo que entendemos por ensayo, porque son prácticamente tienen 200 páginas cada uno. Yo creo que la idea de ensayo que manejaba Bueno en 1966, en ese artículo que es sobre el concepto de ensayo, es precisamente que él define el ensayo como la intersección entre una teoría, dice él, que podemos interpretar como filosófica, porque dice no se refiere a tecnicismos, y cuando dice que no se refiere a tecnicismos se está refiriendo a que no se circunscribe a ninguna categoría científica, sino que es trascendental a las categorías científicas, y una lengua nacional, y en este caso es el español. Y el ejemplo que yo he puesto antes de Domingo Gundisalvo, que él menciona la idea de materia que tiene Domingo Gundisalvo como opuesta a la unicidad, que es la tesis espiritualista, porque el espíritu no tiene partes, es decir, la idea de materia de partes extrapartes, yo creo que precisamente Bueno está ejercitando esa idea de ensayo en ensayos materialistas al acogerse a la tradición precisamente en lengua española de lo que se entiende por materia. Y por eso él alude a la Escuela de Tratados de Toledo y alude a Domingo Gundisalvo y a esa idea de partes extrapartes. Yo creo que se está acogiendo a la tradición española. Esto es una cosa que él lo desarrolla después mucho, que es esta idea de que la filosofía católica tradicional española, desde la escolástica sobre todo hasta el materialismo filosófico, esto es una cosa que la desarrolló también Tomás García, la idea del pensamiento público español, es una idea que en el ejercicio es materialista. Dice, toda la tradición escolástica católica española en el ejercicio es materialista, aunque no lo sea en la representación. Y yo creo que Bueno se está acogiendo mediante la idea de ensayo a eso. A la tradición... A la tradición materialista en el ejercicio hispana católica, por así decirlo. Ahora, yo creo que esto es una cuestión ya filosófica, pero
Domingo, o sea, el fragmento que cita de Unisalvo dice que materia se opone a unidad. Sí. Pero en el Tratado de Unitate, o sea, Domingo Unisalvo no, o sea, de su tesis no se seguiría ninguna de las que veremos en el segundo ensayo, por ejemplo, de que las entidades abstractas sean materiales, nada por el estilo. Es decir, yo no creo que un discurso sea materialista en este sentido, pero bueno, esto es una cosa ya menos... Según la tesis de los ensayos, todo el mundo es materialista en esto. Ya, es una cuestión que no hemos tenido tiempo de debatir, pero si alguien tiene alguna... Porque es algo bastante chocante también esto de que toda la verdadera filosofía, no toda filosofía verdadera, sino, o sea, toda la verdadera filosofía es materialista. Dice, bueno, una tesis interesante porque por lo menos parece, sí, bueno, parece que filosofías como la de Berkeley, por ejemplo. Te define metafísica en contra de eso. O sea, es que te está diciendo que lo que no es filosofía es metafísica y te está definiendo la metafísica en base a ese espiritualismo idealismo. Sí, pero ¿no? Hombre, que puedo equivocarme, que son idealistas ellos, espiritualistas y otros que realmente bueno, son materialistas, pero parece por lo menos que Berkeley claramente no son filósofos materialistas, entonces hay que ver bueno, qué ciclos son. Aquí cita precisamente el concepto de Kant sobre Berkeley y le llama idealismo material. Sí, pero no es materialismo, no. Para eso es para lo que se separan desde el principio los dos planos de la ontología general y la ontología especial, de tal forma que algunos sistemas filosóficos considerados tradicionalmente idealistas podríamos decir que tienen tramos materialistas bien en la ontología especial o bien en la ontología general. Así lo y al revés también, que muchos que se consideran que son materialistas luego son idealistas. en un tramo concreto. O sea, de forma que Engels acaba siendo idealista en la ontología especial, pero no, perdón, en la ontología general, pero no en la especial. Bueno, al margen también que igual me un poco, pero creo que todo proceso por el cual se produce la metafísica, a lo mejor cuando sí postasa algún concepto, también se debe de poder explicar materialmente. Es decir, la filosofía materialista tiene que saber dar cuenta de los procesos a través de los cuales se produce la metafísica. Pues al final la metafísica necesita del materialismo para poderse explicar. Igual, no, yo creo que eso se dice como tal cual más adelante cuando está cotejando monismo y materialismo, viene a decir algo así, como que se necesitan mutuamente. Yo creo que sí, que se dice. Pero toda la metodología que hago en su filosofía y la idea de Dios tiene los números en nadie. Es un caso, una cosa así, pero que él lo reconstruye desde la perspectiva materialista, pero no solamente ideas metafísicas, sino ideas que él mismo maneja como la idea del mundo, como el mundo, pues siempre la reconstruye ideológicamente, porque el mundo es el baúl en el que las novias antes casas se guardaban en ajuar o algo así, ¿no? Pues es una idea que está dada a una escala puramente operatoria, homogenética, corpórea, si se quiere, que en un momento se hipostasía y se convierte en una idea ideológica del primer orden como es la idea del mundo. Sí, todas las ideas tienen su contexto determinante al que van surgiendo, ¿no? El progreso, la idea del libro, la idea de tal, entonces al final es eso. Y yo creo que lo importante es, por lo que yo creo que tiene valor el materialismo, es porque muchas veces estas tesis, que por ejemplo es lo que tú decías, la metafísica, que si no, no se puede entender el materialismo, yo creo que es al revés, que muchas veces entiendes mejor los otros sistemas a través del materialismo. O sea, claro, es lo que yo creo que... También no habría que olvidar que esas formulaciones que hace el otro sistema también son mapas en cierto sentido, no son interpretaciones como las que luego, por lo menos en la escuela de materialismo filosófico, se han llevado a cabo más detalladas de los distintos sistemas. ¿No? O sea, un sistema nunca se puede reducir a una simple relación entre dos ideas. Las mínimas. Claro, Yo, es una perspectiva ontológica, luego hay dos perspectivas. Claro. Esto es una cuestión que planteaba Vidal Peña en el artículo que he citado de los seres materialistas de la filosofía. ¿Qué privilegio tiene la ontología para exponer sistemas? Porque parece que esto, entre otras cosas, es un ensayo programático para reexponer todos los sistemas filosóficos habidos y por haber. sí. Pero ¿por qué desde la ontología? ¿Por qué no, por ejemplo, desde la ética o lo que sea? Yo diría, en primer lugar, la ontología no tiene ningún privilegio, en el sentido de que también los otros sistemas pues, se han reconstruido, el propio Vidal Peña con Schopenhauer, también con Spinoza, eso, pero que Schopenhauer también lo ha hecho no sé qué chico, Pablo Montes o algo así, donde también se pueden exponer pues, desde la perspectiva de las familias gnoseológicas, desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia, o la ética, o la filosofía política, o lo que fuera. Y
Vidal Peña se responde a sí mismo y da otra idea, que es la ontología, de alguna manera está ejercitada. Es decir, la ontología no es una disciplina exenta, por así decir, sino que está ejercitada ya en las propias ideas filosófico-políticas que podemos encontrar en el autor, o antropológicas, o lo que fuera. Es decir, no es que sea un privilegio, entre comillas, de la ontología, sino que la ontología, por su propia constitución, o por su propia naturaleza, está ejercitándose en esas consideraciones filosóficas ulteriores, si se quiere. Podemos decir que igual que el Concilio Vaticano II decía que las semillas del verbo están desparramadas por todas las sociedades antropológicas, las semillas del materialismo están desparramadas en todos los temas filosóficos. Es decir, aquí todos han visto un poco la luz, ¿no? Pero el catolicismo sería bueno, donde está la retela, haciendo analogías. Y entonces, claro, Hegel dice, ¿cuál es el problema de Hegel? Porque Hegel no distingue NNI, pero sí que en ontología especial pues está muy acertado, ¿no? El único, yo creo que filósofo ilustre que sí que dice que puede ser precedente puede ser Spinoza. Spinoza sí que continuamente le toma como referencia y no le critica en ese sentido. En ese capítulo dice, mi gran descubrimiento está, pero luego más adelante dice, pues Spinoza ya distinguió el pollo y tal, pero bueno, sería Spinoza seguramente el único, ¿no? Decía Luis Carlos Martí que es el patronato de Spinoza, ¿no? Como patrón. Comunidad de medidas del materialismo filosófico. A Schopenhauer también lo habla muy bien. Sí. Cuando habla del idealismo alemán, define todo el idealismo alemán como un monismo, como un humanismo, de que no distingue entre la realidad general y la realidad especial, de salvo Schopenhauer. Sí. Y solo quería decir una cosa, volviendo a lo que decías tú del álgebra materialista, ¿no? O sea, tú lo que propones es hacer una construcción de un álgebra materialista ontológico que sea más consistente, ¿no? Esto es ambiguo y tal. Pues se podría plantear así. Es un poco... Álgebra materialista, ¿no? Es que sí, es más... Yo para usar esta clase de oscuridades y tal. Yo creo que está bien. He recogido, como sabía que este hoy iba a salir, he recogido un poco cuando Bueno habla del álgebra materialista. Dice que la página 65 va a hablar de la extensión, no de la intensión, sino de la extensión de las ideas, el sentido de extensión. La página 68 habla de la representación algebraica, me parece, o representación, no del ejercicio. Sí, la página 70 habla de relación geométrica. Habla de gramática, la 72. Es decir, que es continuamente recuerda la sintaxis. Sí, al final no tanto la semántica, sino la sintaxis. Por eso es lo que estamos hablando, ¿no? La geometría de las ideas, cuando empezaba Enrique, cuando empezaba a hablar, pues es que lo que estamos diciendo es eso, es la sintaxis de las ideas. Las continuidades y las discontinuidades. En ese sentido hay que tomarlo. No la semántica, sino la sintaxis. Las relaciones gramaticales, si quieres. Y las sintaxis de las ideas, o sea, ¿dónde...? Pues en estas funciones. Transformarse, por ejemplo. Estas de contenido, y que esa sintaxis puede explicar los demás sistemas filosóficos como hace en el libro. No es muy difícil sintaxis, porque en el sentido habitual... Álgebra, el sentido de álgebra. Si quieres álgebra. Las identidades tampoco se pueden... No. Yo creo que las identidades tampoco, o sea, abundando un poco, que yo creo que se había dicho ya justo Dalí, pero que no se puede tomar estas proposiciones como si fueran proposiciones de lógica formal. Estaba echando un vistacillo ahora a la diferencia entre lógica formal y lógica o dialéctica materialista en el diccionario de Pelayo García Sierra, y dice, o sea, por citar, vale, en realidad no vamos a citar, lo cuento. Las identidades, desde el punto de vista dialéctico-materialista, que por eso insistía yo antes en la dialéctica, no se pueden entender en términos de valor de verdad o no de la proposición, porque en términos estrictos, dice incluso Pelayo, no hay identidades puras en ese sentido en el materialismo filosófico. Una cosa nunca puede ser idéntica a sí misma porque siempre está envuelta en un proceso de cambio, de transformación, pues hay de varios tipos y ahí tienes todas las figuras de la dialéctica. Entonces, yo, como decía, no sé si es exactamente lo mismo que decías tú antes, pero yo no tomaría en un sentido estrictísimo el ego trascendental es igual a la materia ontológico general, salvo en el contexto estrictísimo de la argumentación que se está desplegando aquí dialécticamente. ¿Sabes? O sea, yo no es en un sentido eso, formal, sino material, que es lo que creo que estabas diciendo.
antes. Entonces, desde ese punto de vista se puede uno como despreocupar un poco acerca de la precisión o no precisión del símbolo de identidad, porque realmente la clase de identidad de la que estamos hablando aquí no es exactamente la misma que en la lógica formal, ¿sí? ¿Estáis de acuerdo? Sí, hay una cosa que es polisémico y depende del sentido que se tome. Sin embargo, la ciencia se caracteriza por ser unívocos. Los conceptos son unívocos en la ciencia. En lógica, pero en todas las ciencias. En biología sabes lo que estás hablando del tejido celular. No dices, ¿qué será eso? No, está clarísimo lo que es. En matemáticas es una circunferencia. En lógica, las variables P, Q y N implican. Pero en filosofía, la letra E y la letra N significan distintas cosas. Igual que el relator unión o la operación unión, intersección o significa distintas cosas. Depende del contexto, yo creo que esa es la clave. Y toda la identidad, por cierto, es sintética. Claro, no existe otra cosa que identidad que sintética, todas son sintéticas. Pero hay una cosa que dijiste que no sé, cuando hablaste del valor veritativo, que no deben tener. Bueno, dice que estas fórmulas, las que él pone como caracterizaciones de materialismo, sí deben tener un valor veritativo. O sea, deben ser son test. Pero en un sentido dialéctico siempre, no en un sentido del análisis del valor de verdad o del argumento de la proposición o lo que fuera, sino en un sentido dialéctico, por la clase de sistematicidad y de relaciones lógico-materiales que se dan entre las ideas de las que estábamos hablando antes. No sé si o sea, que son verdades en sentido dialéctico, dices. Que no se puede separar la fórmula E igual a M del proceso de las demás. sí, por sí misma no tiene valor. Eso es. Por sí misma, porque en la medida en que M tampoco, como ha dicho Kai antes, M no tiene, no nos lleva ante una sustancia concreta. Entonces, no estamos igualando el ego trascendental, la sustancia que sea o el ente que sea el ego trascendental al ente que sea la materia ontológico general. Y es más, la materia ontológico general por sí misma no tiene sustancia o existencia de lo que las cosas que estábamos hablando antes, sino como límite crítico negativo. ¿Cómo se llega a ese límite crítico negativo? Es imposible hacerlo si no es después de un proceso dialéctico. Y entonces esta fórmula no tiene sentido o su sentido queda... Entiendo lo que decías cuando dices que es tosco, es que realmente es tosco si uno lo desengrana de la clase de proceso dialéctico. No hay que sustantivar, podríamos decir eso, que no hay que sustantivar. Claro, yo creo que hay una cierta sustantivación, aunque sea formal, aunque tú no estés remitiendo a ninguna sustancia, claro, es más un formalismo que una sustantivación. ¿Sabes? Yo creo que la crítica que yo he hecho concreta a los postulados, no sé si has hablado bien, pero bueno, el relator de inclusión, como hemos dicho, al símbolo que designa el relator de inclusión en matemáticas, de conjuntos, no dice qué significa eso en ontología, no le da un significado en ontología, sino varios, como hemos estado de acuerdo en interpretar. De ahí sirve entonces que los postulados no son unos ni varios. Entonces, lo que no queda claro es si uno está afirmando todos esos postulados que se generan cuando uno constata la ambigüedad, solo uno, o eso no está muy claro. Y además otra cosa que también hay que mencionar es que bueno es muy consciente de este asunto, o sea, él no le emplea a ser él conoce muy la lógica que está empleando y insiste mucho en que no se debe interpretar literalmente. Pero es que incluso cuando no interpretas literalmente estos problemas sí tenéis. Mi argumento no requiere que tú interpretes literalmente estas fórmulas como fórmulas de lógica formal. Yo en ningún momento he afirmado tal cosa. Yo lo que quiero decir es que, por un lado, el sentido del relato de inclusión no está claro. Y otra cosa que no he mencionado es que dice que esto se debe tomar como si hubiera una especie de isomorfismo entre las relaciones lógicas o conjuntistas y las relaciones ontológicas. Varias relaciones ontológicas que hay. Sí, pero nunca justifica que para que haya un isomorfismo, voy a intentar el isomorfismo en un sentido literal que tiene entre conjuntos, pero parece que está presuponiendo que las relaciones ontológicas que está representando este relator tienen las mismas propiedades formales que el relator, es decir, antisimetría, por ejemplo, transitividad,
reflexividad. Estas propiedades son las propiedades puramente formales y bueno alude continuamente a ellas cuando le emplea el relator. Dice, no, por la antisimetría de este relator concluye lo siguiente. Eso quiere decir que las relaciones ontológicas que él supuestamente está representando por este símbolo son también antisimétricas, pero no justifica nunca que esas relaciones supuestamente representadas sean antisimétricas. Y eso requiere un argumento caso por caso, es decir, tienes que ir de la relación causa-efecto. ¿Es antisimétrica? Es muy intuitivo considerarla una relación antisimétrica. ¿Es reflexiva? Hombre, la relación causa-efecto desde luego que intuitivamente no lo es. De hecho, Bueno tiene un artículo en el que cambia bastante la forma lógica de la relación causa-efecto, donde no tiene una relación binaria. Es la relación objeto-imagen o parte todo reflexiva, simétrica, transitiva. Esas cosas no están demostradas. Entonces, si se quiere representar las relaciones ontológicas con ese relator, se tiene que hacer esa asunción que no está aprobada. Entonces, eso sería una segunda opción que yo le daría a esto. Y yo creo que lo que hay que hacer es simplemente emplear otro método. O sea, constatar que estas fórmulas no tienen un significado claro y buscar otras que sí lo tengan. Pero es que nunca vas a encontrar un significado claro. Con la velocidad de la que se hablaba, es imposible que haya una fórmula que tenga un significado claro para todos los contextos, para todas las disciplinas, o sea, para todos los momentos filosóficos. Cuando sea válida una fórmula para ontológicamente, quizá no lo sea, nosiológicamente, cuando lo sea para la ontología general, quizá no lo sea para la especial, por la equivocidad, porque los objetos con los que estamos tratando, que son las ideas, no son unívocos. Los objetos están en claridad más altos. Yo creo que significado claro me refiero a sencillamente que no sea ambigua. Que no sé, que cuando tú formulas una tesis, una sección, digamos que puedas decidir, no con certeza, pero con probabilidad, si es verdadera o falsa. No me refiero a que sea cierta, necesariamente verdadera o universal, algo por el estilo. Yo en realidad me refiero a unos criterios más cotidianos que lo más interesantes. Y daría una afirmación es mala, no se puede que sea buena o mala. Es constitutiva de la filosofía precisamente porque no es una ciencia, porque no hay conceptos unívocos. Es lo que estamos hablando. Que la ambigüedad es constitutiva de la filosofía. Eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Pero por ambigüedad, ¿qué te refieres? Ambigüedad, lo que quiero decir es que una fórmula se puede interpretar en diversos sentidos. Y esos diversos sentidos no es que introduzcan confusión, sino que se puede interpretar de la manera, se puede decir que lo enriquecen, es decir, introducen mayores determinaciones. Y yo creo que eso es precisamente lo que pretende Bueno al introducir fórmulas, al introducir diversas interpretaciones de las mismas fórmulas. Y hay una persona por ahí que lleva la punta de la mano al tiempo. No, es simplemente como señalar la diferencia que hay entre esa fórmula y, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Creo, no soy un experto, soy un novato. Es que el teorema de Pitágoras tiene efectividad sin necesidad de hacer el recorrido que demuestra del que se obtiene la fórmula. Tú puedes emplear la fórmula y funciona poniendo entre paréntesis las operaciones que han llevado a obtener esa fórmula. Sin embargo, esa fórmula, la efectividad, no se da si no es por el proceso dialéctico del que ella habla. O sea, no puedes prescindir del proceso dialéctico para llegar a esa fórmula. ¿Y el proceso dialéctico en concreto cuál es? O sea, ¿cuánto tiempo? Pues está aquí, es todo esto, es lo que está aquí escrito. El libro, todo esto y el otro. O sea, es una cuestión de efectividad. ¿A qué te refieres cuando hablabas del proceso dialéctico? Pensar es pensar contra alguien. Sí, es que dialéctico es estar refiriendo a Ese desgranar todos los postulados implícitos que tú dices que en ningún momento coge y dice no es esto, no es esto, no es esto tampoco, es esto otro. Yo creo que sí está hecho, pero no está puesto en forma canónica, si quieres. O sea, no está puesto en forma de fórmula. Pero la propia argumentación es justamente eso lo que va haciendo, o sea, el cuerpo del texto. No sé si me estoy explicando. Lo que falta es una explicación de reglas sistemáticas para traducir estas fórmulas al español, vamos a decir. Porque todo esto, claro, lo que he dicho antes, esa fórmula la puedes interpretar de muchas maneras incompatibles entre sí. Entonces, ¿cuál es la buena? No puede ser toda. Yo creo que eso está en otros sitios. Ese es el problema de acotar a la ontología. Me parece que has sido tú que lo dijiste antes. Es difícil acotar estas cuestiones solamente a la ontología porque aquí estamos tratando cosas que tienen que ver con la dialéctica y sus figuras, con las identidades sintéticas y con noseología al final un poco de forma
oblicua, entonces seguramente la forma en que se deben interpretar los símbolos no está tanto, creo, corregidme, en ensayos como en a lo mejor otras partes. O sea, en estos ensayos como en otras partes. En Tela hay una serie de apuntes que yo alguna vez los Sí,